Veo que os gustó el primer casus belli en vídeo, así que vamos con otro. Vamos a la Segunda Guerra Mundial y hablamos de aviones de caza. Te voy a contar cuáles fueron algunos de los peores cazas del conflicto, siempre bajo mi punto de vista, claro. En casus belli los llamamos aviones patata, y algunos hasta se parecen a una patata con alas. Empecemos por los británicos, por la Royal Air Force, donde un nuevo concepto de caza salió de la mente de los diseñadores de la fábrica Boulton Paul, el Defiant. Este engendro, en vez de tener las armas fijas en el morro o en las alas, apuntando hacia adelante, las tenía en una torre asistida por un artillero, mirando hacia atrás. Una de las primeras veces que se le vio en el frente fue en Dunkerque, cubriendo a los sitiados, y tuvo un éxito los 2 primeros días inusitado, porque los pilotos alemanes lo confundían con Hurricanes, así que intentaron atacarles impunemente desde atrás, como hacían siempre, pero se encontraban inesperadamente con las 4 ametralladoras traseras que podían disparar en varios ángulos. En el momento en que los aviadores alemanes supieron distinguir los dos tipos, los Messerschmitt atacaban de frente o de lado, sin que las ametralladoras de la torre artillada pudiesen hacer mucho. Además, todo ese peso extra le impedía al Defiant poder maniobrar bien y encima era muy lento. En su favor podríamos decir que este caza se diseñó como interceptor contra bombarderos y no para luchar contra otros cazas, por lo que debían ser escoltados por otros cazas que normalmente no estaban disponibles en cantidad para hacer su trabajo. Con su reputación por los suelos, fue trasladado a sectores secundarios del norte de la Gran Bretaña, o como caza nocturno que llegó a equipar más de una docena de squadrons y no tenían ningún otro avión, y ni siquiera cuando les instalaron un radar aerotransportados llegaron a brillar. El siguiente de mi lista particular de peores aviones es un soviético, el Lavochkin Gorbunov Goutkov LAGG-3, LAG-3. Este fue uno de los 3 cazas de nueva generación que tenía la aviación del Ejército Rojo cuando empezó su gran guerra patria, como ellos llaman, ¿no? En el 41, junto con el caza Yakolev 1 y el interceptor de alta cota MiG-3. En realidad, solo se pretendía construir el caza de Yakolev, pero al necesitar más producción y ser el LAG-3 mucho más fácil y barato de producir, se ordenó su construcción en masa demasiado apresuradamente. El material principal, nada de metal, madera, pero inífuga. Lo que pasa es que Stalin, cuando asistió a la presentación, no se lo creía eso de inífugo, así que intentó incendiar el tío un avión con fuego de su propia pipa, pero bueno, quedó satisfecho cuando comprobó que realmente no había ardido el avión. Según el as soviético Iván Kozhedub, que luego comandaría los MiG en Corea, describió a este avión como un caza diseñado por un carpintero bizco y borracho. En realidad, el caza no estaba mal diseñado, pero la prisa por construir miles de ellos antes de que los alemanes se le viniesen encima creó un aparato imperfecto, con muchos vicios, muy pesado, y encima el motor previsto no llegó a tiempo, por lo que se le puso una variante anterior que era inferior en potencia y encima era más pesado. El resultado fue desastroso al enfrentarse con la aviación alemana, pero aún así se llegaron a construir 6.500. Como único dato positivo, este avión debidamente modificado y con un motor más potente dio lugar al Lavochkin 5, el inicio de una saga de los mejores aviones de caza de la Segunda Guerra Mundial, como la variante 5FN o el La-7. Y vamos de un avión soviético a uno estadounidense, el Brewster Buffalo, origen en Casus Belli Podcast de la denominación avión patata. ¿Y de dónde viene esta patata? Bueno, este avión de caza rechonchito, pues ganó un concurso de la Marina que pedía un nuevo caza monoplano embarcado. Ganó ni más ni menos que a un clásico. Lo conocerás, el F-4F Wildcat, que luchó de tú a tú contra los Ceros en la primera etapa de la campaña del Pacífico. La Brewster, la empresa constructora, era en realidad un fabricante de carruajes. Sí, de carruajes de estos tirados por caballos. Y la verdad que el avión que presentaron era mejor que el caza de la Grumman en casi todos los aspectos. Lo que pasa es que una vez se le instaló el armamento, la munición y todo lo que le pidió la Marina,
resultó un avión muy pesado y prácticamente inútil para su cometido, y además muy inferior a lo que podía presentar la Marina o el ejército japonés, aunque eso todavía no lo sabían. Así que mientras la US Navy intentó deshacerse rápidamente de los aviones y sustituirlos por los perdedores, los Wildcats, que sí mantuvieron sus prestaciones, se exportaron a terceros países. Los incautos de Países Bajos, Bélgica, Gran Bretaña o Finlandia los compraron los pobres, con resultados desiguales. Los neerlandeses, desplegados en las Indias Orientales, combatieron contra los japoneses y cayeron, igual que los que compraron los británicos para desplegarlos también en la misma zona, en el sur del Pacífico. Un desastre. Todavía se creía en Europa y en Estados Unidos que los asiáticos no eran capaces de construir más que réplicas inferiores a los occidentales, y además su pinta de asiáticos con gafitas hacían que no pudiesen disparar bien, cosas del racismo de la época. Los comprados por Bélgica nunca llegaron a volar, y los finlandeses los utilizaron con cierto éxito contra los soviéticos. Claro, también era contra los LAP-3 en ese frente. Aunque, y aquí hay que pinchar el primer globo, hay que decir que posteriormente se descubrió que hincharon muchísimo las cifras de bajas enemigas. Aunque bueno, eso es común en muchos países. Lo cierto es que los finlandeses tampoco tenían mejores aviones y supieron organizarse relativamente bien para lo poco que tenían. Incluso llegaron a intentar fabricar uno propio en serie, completamente de madera y con motores soviéticos capturados por los alemanes. ¿Qué podía salir mal? En agosto del 44 voló el primer prototipo, anunciado a bombo y platillo. Lo bautizaron Humo y fue todavía más decepcionante que el propio Búfalo. Y el siguiente avión patata también lo veremos en el Pacífico, pero esta vez se construyó y se fabricó en Australia. De hecho, fue el primer y último avión de caza diseñado y producido por los australianos. Es el Commonwealth Aircraft Boomerang y es fruto a partes iguales del ingenio y de la desesperación de Australia cuando se creía que los japoneses tenían la intención de invadir su islita. La historia empieza con la fabricación bajo licencia del entrenador North American NA-16, el precursor del famosísimo entrenador T-6 Texas. Eso significaría la base para la industria aeronáutica australiana durante muchos decenios. A partir de 1939, cuando soplaban vientos de guerra en Europa y dada la falta de aviones modernos en el mercado, decidieron modificar estos entrenadores para que este biplaza pudiese llevar 2 ametralladoras en el morro y una en la parte trasera, que operaría un artillero. Además, sería capaz de transportar bombas ligeras. Sería un avión de ataque, de observación, de entrenamiento y de enlace, del que se construirían nada menos que 750 unidades hasta el año 45. Total, en caso de encontrarse con enemigos, iban a combatir contra los japoneses, que seguro que vendrían en biplanos y no sabrían disparar. Bueno, en realidad no habrían tenido ninguna oportunidad. Se pensó entonces en fabricar Spitfires en Australia. ¡Ostras! ¡Alta tecnología! Pero la inversión era demasiado grande y la apuesta tecnológica demasiado arriesgada para el país. Así que a partir del Wirraway crearon un engendro aún mayor, que fue el Boomerang. Básicamente cogieron a este entrenador armado, se modificó algo el morro para instalarle un motor más potente, que ya fabricaban bajo licencia, se diseñó una nueva cabina para un solo tripulante y se le armó con cañones y ametralladoras. De hecho, las fuerzas australianas iban a recibir, en principio, cazas americanos Curtiss P-40. Esos eran mucho más capaces, pero ante los compromisos estadounidenses y el inicio de la guerra en el Pacífico, en febrero del 42, Australia, emocionada con su último caza de última generación australiana, hizo un pedido de 105 aviones, sin ni siquiera haber salido de la mesa de diseño todavía. No tenía ni un prototipo. Tenía forma, como puedes ver, de patata, igual que el Búfalo. Y aún tenía peores prestaciones, así que se utilizó al final como avión de ataque ligero en frentes secundarios. Eso sí, tiene un récord difícil de superar para un caza de cualquier categoría y de cualquier época. Bueno, realmente imposible de superar, porque su tasa de aviones derribados es de 0. Es imposible menos, ¿verdad? Al final se llegaron a construir 250.
Y la verdad que me habría gustado hablar de más cazas que, mejor para sus pilotos y sus fuerzas aéreas, no hubiesen visto la luz, pero se me acaba el tiempo, así que próximamente publicaré una segunda parte, donde te podré contar verdaderos desastres aeronáuticos de italianos, alemanes, franceses o japoneses. Si te ha gustado esta historia de la Segunda Guerra Mundial, danos un like y sobre todo suscríbete al canal, dale a la campanita porque pienso contarte más historias curiosas de los conflictos bélicos del último siglo. Nos vemos en el próximo vídeo.